Infinita, palabras con poder. Nos vamos con nuestro primer invitado. Saludamos a Cristian Bernales, quien es el director ejecutivo de RES Chile. RES Chile es una empresa de servicios inmobiliarios, hacen corretaje, como el que todos conocemos, administran edificios y nos van a contar cómo se hace esto, cómo funcionan en medio de la pandemia, porque en varios ha ido cambiando y modificándose el escenario a propósito de las condiciones sanitarias nuevas que estamos enfrentando. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto saludarte. Muy bien, Soledad, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de que puedas compartir aquí junto a nosotros. Cuéntanos más acerca del trabajo que ya venían desarrollando en RES Chile. La verdad, RES Chile es una empresa que administra edificios de oficinas y desde marzo, cuando comenzó la pandemia, nuestra misión fue comenzar a prepararnos desde ya para poder recibir este final de la pandemia que se ha alargado por harto más tiempo de lo que pensábamos. Pero comenzamos a hacer una serie de medidas tendiente a que las personas cuando vuelvan a su oficina se sientan cómodas y se sientan en un ambiente seguro. La verdad es que el país tiene que recuperarse económicamente. Por lo tanto, la misión de nosotros, los administradores, es dar las condiciones adecuadas a las empresas para que puedan volver a su normalidad y trabajar en forma correcta. Y a trabajar en forma correcta, pero en condiciones absolutamente distintas. Déjame hacer primero un hincapié en algo. En RES Chile, tú me decías, administran estas oficinas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, en Nueva Las Condes, en el Golf y también en el Parque Titanium. Y que tienen algunas características especiales ligadas a ciertos sectores, como el energético, por ejemplo, y la salud. Exactamente. Nosotros, en nuestro edificio, hay diversos tipos de empresas. Por ser edificios clase A, normalmente las empresas son empresas grandes, y muchas de ellas son consideradas esenciales. Por lo tanto, durante el proceso de la cuarentena, la verdad que nuestro edificio, si bien disminuyó notoriamente la cantidad de personas que trabajaban en él, se mantuvieron operativos, porque habían personas o empresas, como bien tú dices, asociadas al rubro energético, asociadas al rubro de la salud también, proveedores de insumos de la salud. Por lo tanto, tenían que continuar operando en forma normal. Y al mismo tiempo nosotros teníamos que darle las condiciones para que ellos pudieran estar en una condición un poco más segura o lo más segura posible al interior de su oficina. Esa era nuestra misión y por eso desarrollamos una serie de proyectos durante todo este tiempo que han sido bastante interesantes y que ha marcado un poco la línea de nuestra empresa. Perfecto. Uno de los grandes temas, me imagino, o de los que uno imagina, ¿no? O que piensa o se le ocurre, Cristian, a propósito de esta nueva normalidad, es la aglomeración de gente tanto a la entrada como a la salida de los edificios. Me ha tocado en varias oportunidades y a más de ustedes les habrá tocado, o tal vez laboran en un edificio así, donde tienes que registrarte, pasar por un control digital, sacar tu carnet de identidad, donde no solo hay aglomeración de gente, sino que también contacto con otros o con torniquetes y máquinas. Claro. ¿En qué soluciones se está trabajando en ese ámbito en particular, que es uno de los puntos críticos? Efectivamente, como tú dices, hay que tratar de minimizar todo este grupo de personas que se juntan en los accesos al edificio. Ahora, lo interesante es que el retorno de la oficina ha sido bastante gradual. Por lo tanto, hoy día no hemos tenido la crisis de que lleguen todas las empresas de un viaje. Y ha sido interesante porque nos ha permitido probar distintos proyectos novedosos que estamos implementando, como por ejemplo la incorporación a través de la empresa Fletchman, que es un aliado de nosotros estratégico en la parte de tecnología. Implementamos cámaras de reconocimiento facial que además miden la temperatura corporal, indicándole la frente, y también el correcto uso de la mascarilla. Entonces, en ese sentido, tú te acercas al acceso, sea por subterráneo, una mampara, por ejemplo, o bien te acercas al torniquete y sin tocar nada, te reconoce la pantalla. Primero verifica biométricamente que tu rostro esté registrado en la comunidad para que puedas entrar al edificio, y después te chequea efectivamente que no tenga una temperatura alta y que estés correctamente uso de mascarilla. Si cumple esas tres condiciones, el torniquete automáticamente se abre sin tocarlo y tú puedes acceder a las áreas comunes de los edificios. Ya, pero lo interesante, claro, disculpa que te interrumpa, Cristian, pero lo interesante es que logra detectarte esos tres factores. Así es, porque nosotros pensamos al principio que un poco lo que se vio en el mercado, claro, hay muchas cámaras midiendo temperatura y mascarilla, pero hay que darle valor también a los edificios. Los recursos son limitados normalmente en esta época aún más, y son inversiones que hay que hacer. Entonces nosotros integramos el control de acceso, o sea, aprovechamos de modernizar además el sistema de control de acceso de los edificios. Entonces un poco estamos trabajando en las dos líneas, de cubrir un poco lo del minuto, que es la pandemia, y medir la temperatura, pero al mismo tiempo proyectar también que sean edificios, por la categoría de nuestro edificio, que se proyectan en el tiempo. Es un control biométrico de entrada
es del tiempo actual, es una cosa novedosa, si bien ya está activo en otros sistemas, pero aporta valor. Entonces integramos esas dos cosas, entonces la inversión más bien se hace no por el tiempo de la pandemia, sino más bien también se puede prolongar en el tiempo. Y como hemos planteado aquí también con otras soluciones, Cristian, tal vez van a ser, con el paso de los meses, ni siquiera me atrevería a decir los años, estándares de industria, estándares para construir oficinas, para agrupar gente, para los lugares de trabajo, ni qué hablar de los establecimientos educacionales. Como que yo me los imagino en el futuro más parecido a los aeropuertos, ¿no? O a lo que uno tiene como experiencia en un aeropuerto cuando entra. En Inglaterra, por ejemplo, estoy pensando, te mide una cámara la temperatura, te da control de acceso o no, etcétera. Porque lo que vamos a tener que evitar es que haya contacto entre las personas. Correcto, y de hecho, por ejemplo, también hemos implementado en nuestro edificio, en forma paralela, son controles, tratar de eliminar un poco las tarjetas de acceso, que a mi juicio un poco ya están un poco obsoletas. Y tú estás entrando con celulares, con códigos QR, entonces en el fondo básicamente tú no tienes ningún contacto con el equipo que te da el ingreso, sino más bien entras con tus elementos. Y son puertas que idealmente no tienen contacto, no los típicos torniquetes que giran con barras, sino más bien son puertas de cristal que se abren automáticamente y te permiten el paso. En ese sentido, tú puedes entrar sin ningún contacto. Eso es muy interesante. También al mismo tiempo las visitas. Las visitas, para que no tengan que pasar por el mesón de recepción, el ideal son algunos sistemas que estamos implementando también en los edificios. Es de invitación directamente desde los usuarios. O sea, el usuario es el responsable de invitar a sus visitantes. Por lo tanto, ellos al estar ingresados de esa forma pasan automáticamente por los torniquetes sin necesidad de registro, siempre y cuando estén validados por el propietario o el arrendatario que está usando el edificio en ese minuto. Entonces evitamos aún más el contacto y los guardias pasan a hacer una función de guardia, más que recepcionista en realidad. Claro que sí, y eso ya se está viendo en algunas comunidades, incluso de domicilios, donde te dan el acceso, no solo un departamento, sino también de casa, que te dan el acceso a través del celular. Luego lo acercas y te lee un código y no necesitas interactuar mucho con otros. ¿Cómo te imaginas lo que va a ocurrir o cómo lo visualizan ustedes, Cristian, en este tipo de oficinas, en el uso de los ascensores, que parece ser una cuestión también bien crítica, porque dentro de las primeras medidas como que nos alertaban del potencial contagio del coronavirus era no tocar la botonera de los ascensores, etcétera? Claro. Yo creo que en el futuro, hoy día, la tecnología igual no son baratas, pero hay edificios que soportan algunos gastos. El ideal es que un poco lo que conversamos, cuando tú pasas con un torniquete, con un código barra, por ejemplo, automáticamente tú podrías detectar, o sea, podrías activar el piso al cual tú vas sin necesidad de tocar una botonera. Yo creo que las botoneras un poco van a quedar obsoletas. Sí. Tú vas a acercar una tarjeta, un código, y automáticamente tú estás asociado a un piso determinado y con eso el ascensor llega en forma automática sin tocar nada. Prácticamente eso es sin contacto. Esperamos que así debería ser en el futuro. Y nosotros tenemos Parque Titanic, por ejemplo, ver así, tú te acercas tu tarjeta de acceso y automáticamente te lleva al piso que tú vas. Claro. Reconocí así, Cristian, que no son soluciones, comillas, baratas, ¿no? Que tienen un costo asociado dado el nivel de tecnología. Debiese, como ha ocurrido con la mayoría de los productos tecnológicos, ejemplo, los celulares, ir bajando el costo a medida que van pasando los años y que se hacen más habituales. Definitivamente, eso el tema tecnológico, todos sabemos que es una cosa extremadamente rápida. De hecho, nos tocó verlo nosotros. Nosotros, en realidad, fuimos prácticamente pioneros en instalar y dejar operativo todo este sistema integrado con el control de acceso de estas pantallas. La verdad es que los siguientes proyectos que estamos integrando ahora en estos días, cuando los comités de administración van autorizando las inversiones, han bajado precio, pero notoriamente. O sea, está hablando de un 15, un 20, un 30% en 2 o 3 meses. Claro, es una novedad, todo el mundo está trayendo estas pantallas y claramente cada vez va a ser más barato. Por lo tanto, si tú preguntas cómo debería ser el futuro, debería ser de esa forma. Yo creo que las tecnologías van a ser mucho más baratas y no hay que asustarse tampoco. O sea, lo que hemos implementado nosotros, a pesar de que estamos siendo pioneros y por lo tanto el costo puede ser un poco más alto, no son considerables. O sea, tú lo comparas con el total del gasto común que hoy día tienen los edificios y la verdad es que representa muy poquito. Perfecto, que eso también es bien interesante de analizar o de tener en mente, ¿no? Para que estas soluciones, como yo decía, en los meses o en los próximos años se vayan transformando en un estándar. Cristian, me imagino que ustedes también han estado permanentemente revisando otras soluciones internacionales, cómo ha ido mutando, esto en otros países. ¿Tienes algo que compartir con nosotros respecto de eso? ¿Algunos buenos ejemplos? Yo diría que más que tecnológicamente yo creo que estamos a la vanguardia, yo creo que estamos bastante en línea un poco con lo que está pasando a nivel de acceso y de control y de sanitizaciones y de prevención de todos los elementos, no solo un poco lo que hablaste tú de sanitizaciones,
y otros elementos. Hay alcohol gel disponible en todas partes. O sea, las típicas medidas que un poco recomienda la misma autoridad sanitaria están implementadas en todos los edificios nuestros. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que la estrategia de la empresa, ¿está bien? Porque en el fondo una cosa es la administración y lo que logra hacer como administración, pero sin duda lo que tiene que ver, debe haber una coherencia también con lo que hacen las propias empresas que están volviendo. Y en ese sentido, yo estamos viendo, por ejemplo, algunas empresas que son internacionales, en algunos casos de ellos, están haciendo un programa de entrada de su gente bastante extenso. O sea, hay algunas que comentaron que van a comenzar a volver en septiembre, si es que las condiciones mejoran aún más. Y por lo tanto están haciendo una entrada programada a su gente. Yo creo que eso es sumamente recomendable. O sea, que manden a todo el mundo a trabajar una vez que se levanta la cuarentena, sin duda no es lo más adecuado. Las empresas deberían programarse y distribuir las funciones tal vez, porque lo que quedó demostrado en este tiempo, yo creo que el teletrabajo funciona bastante bien. Entonces, si bien algunas funciones podemos mantenerlas, traslademos solamente las esenciales, las que necesitan la presencia física de las personas en la oficina, y démosle un poco más de tiempo para que la aglomeración sea menor y el distanciamiento social en forma natural sea se cumpla en forma sola, ¿no? Sí. Ahora, eso mismo que tú describes va a tener un impacto que ya se está midiendo, se ha ido estudiando, Cristian, en los mercados inmobiliarios, ¿no? En todos aquellos que se dedican porque los edificios están ahí construidos, las oficinas se arriendan o se venden y va a ser otro mercado impactado. ¿Cómo crees que se va a resolver parte de ese dilema, ¿no? Dilema económico. Claro, es bien interesante. Ahora, tenemos que considerar que todo esto está pasando, es novedoso para todos nosotros, por lo tanto, yo creo que la respuesta no es única. Pero tú escuchas, por ejemplo, arquitectos internacionales hablar de que las oficinas efectivamente deberían disminuir su tamaño porque el teletrabajo va a tomar parte de esos empleados y van a trasladarlos a sus hogares. Pero por otro lado, tiene al mismo tiempo que las normas indican que ahora el distanciamiento entre las personas que estén en la oficina va a ser mayor. Exacto. Por lo tanto, hay un efecto que tal vez, yo no te podría decir si se compensa o no se compensa, o cómo va a ser, cuál más fuerte. Pero sin duda son dos elementos que son contrarios. Por lo tanto, no me atrevería a decir que efectivamente el tamaño de las oficinas tendería a reducirse en forma evidente. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pensar en que vamos a tener que olvidarnos de esas mesas de trabajo tal vez llenas de gente uno al lado de otro, que eso en el fondo, yo creo que en el fondo no va a poder ser. Y eso va a tener que distanciarse más. Ahí van a necesitar más espacio y tal vez va a compensar un poco la gente que pueda hacer teletrabajo. Es cierto, son como dos recomendaciones contradictorias, porque por un lado tú dices, vamos a reducir porque menos personas van a venir a trabajar físicamente, pero las necesitamos además más lejos unas de otras. Va a ser, claro, va a ser desafiante, creo, para todos, ¿no? El retorno, pero queríamos conocer de esta solución que tenían ustedes, que nos parece súper novedosa, tecnológica y además, como tú mismo decías, sin nada que envidiar a otros procesos tecnológicos en otros países. Fíjate que conversando con nuestro proveedor, en este caso que es la empresa Flexman, hay un factor bastante interesante en este sistema, porque estos sistemas van asociados a software que te permiten registrar todo lo que está ocurriendo en los ingresos de los edificios. Entonces pasa algo simpático, porque si tú detectas, por ejemplo, una persona que registró alta temperatura, de alguna forma deberías, no puedo prohibir la entrada, pero deberías recomendarla, no entrar al edificio, pero tú sabes quién es, sabes exactamente quién está delante y quién estuvo detrás de él. Por lo mismo, por ejemplo, si el día de mañana nos confirman que un señor de una oficina presentó y es positivo en COVID, nosotros podemos ir a la base de datos del software e identificar quiénes eran las personas que estaban antes y después. Por lo tanto, comienza un tema de trazabilidad que es súper interesante, porque logramos detectar quiénes eran las personas que tuvieron contacto estrecho con esta persona, incluso en el ascensor, e incluso a qué oficina fueron. Por lo tanto, este tipo de soluciones informáticas que son tan robustas hoy día y con tanta información, si la usa adecuadamente, puede ser un aliado súper potente en todo lo que es prevención. Sin duda, súper interesante. Cristian Bernales, director ejecutivo de RES Chile. Está, por supuesto, su sitio web, res-chile.cl. Lo pueden googlear allí y lo van a encontrar también para conocer más de cerca. _medio.cl. Un agrado conversar contigo. Que estés muy bien, que tengas buena tarde. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Cristian, que estés muy bien. Estamos aquí en World Café Santander. Desde la idea al éxito. Estás en World Café con Soledad.